Un día Jesús, respondiendo a una petición de los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, cuando oréis, decid. ¿Se acuerdan? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día. Pero dice algo que es maravilloso y muy, muy profundo, muy importante, que tu propósito, tu voluntad se cumpla aquí en la tierra. Eso Jesús ahí está hablando de un orden, de una armonía, de un acuerdo entre los seres humanos y Dios, para que el propósito de Dios, la voluntad de Dios eterna, se manifieste en este mundo. No es simplemente que se haga tu voluntad y las cosas me salgan bien. Nosotros atribuimos que la voluntad de Dios siempre será que a nosotros nos vaya bien o que hagamos algo ministerial. Pero aquí hay un grave error porque estamos mirando el concepto de la voluntad y del propósito de Dios desde el punto de vista humano. Y cuando lo ves desde el punto de vista humano, lo individualizamos y lo llevamos a cada uno de nuestros contextos. No está mal eso, pero es muy dañino si no lo has visto primero desde el punto de vista soberano de Dios. Dios tiene solo un propósito. Y la voluntad de Dios, bueno, la voluntad de Dios para mí no existen millones de voluntades de Dios. Existe una sola. Un solo propósito, dice la Biblia, que se cumplió en Cristo. Y entonces yo entiendo, muchos dirán, bueno, pero eso de que nos han enseñado toda la vida que tenemos que buscar la voluntad de Dios, sí, hermano, está bien, búsquela. Pero no la vas a encontrar nunca si antes no has entendido el propósito de Dios. Hace un tiempo atrás yo hablé de esto. Y así que voy a repetir algunos conceptos. Para que entendamos bien esto, es como coger un vuelo. Tú estás en un aeropuerto muy grande y te dice, tu vuelo internacional sale de la puerta K, ¿no? Y tú acabas de llegar de otro vuelo a la zona donde está la puerta A. Y la puerta K resulta que está en otra ala tan lejana que tienes que coger un tren dentro del aeropuerto para ir hasta la puerta K, ¿no? Y cuando llegas a la puerta K te encuentras con una sala gigantesca con tantas puertas y con cintas transportadoras que te llevan y que tú tienes que caminar y miras un cartelito que dice 20 minutos andando, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado esto alguna vez, ¿no? Si hemos estado en el aeropuerto. Tú dices, bueno, ya estoy en el lugar, pero ahora tengo 20 minutos, el vuelo sale y vas como loco mirando, ¿no? Las puertas, ¿no? Puerta K1, K2, K2 y tú tienes K78, ¿no? Sí, y vas como desesperado, ¿no? Y cuando llegas allí resulta que pensás que lo ibas a perder y hay una cola allí de 200 personas repartidas en, ¿no? 200 personas en una cola, 200 en otra, 200 en otro, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, ¿no? El grupo A, B y C, ¿no? De tal asiento a tal asiento. Y tú dices, madre mía, pensé que yo era el único. Resulta que, despabilate, a ver, no es que existe un avión para ti, no es que existe una puerta para ti, existe un solo avión, existe una sola puerta. Dentro de ese avión está tu asiento, eso es otra cosa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es el asiento que yo tengo? Vayamos a la puerta correcta, al avión correcto, que es uno solo. Y cuando estás en el avión, la azafata que está en la entrada o el azafato te va a decir, no, por este pasillo al fondo. Ahí está tu asiento. Y te vas a dar cuenta que caminando, pero todos ya estamos dentro del mismo avión. El propósito de Dios se cumplió en Cristo, en la vid verdadera. Por eso hay un problema gravísimo en el mundo cristiano evangélico y sobre todo en la gente joven. Se les enseña muchísimo con todos los neopredicadores, ¿no? Que todos mueven la mano igual, ¿no? Porque tú, ¿no? No me burlo, pero a veces me preocupa porque si repetimos gestos podemos estar repitiendo conceptos que ni siquiera los hemos pensado mucho. Cuando se pierde la autenticidad en un punto es probable, no digo que sea, se puede perder la autenticidad en todo.
Entonces, se enseña mucho. Tienes que buscar la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida te la va a revelar Cristo en la comunión profunda con Cristo. No tenemos oficios separados los unos de los otros. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Claro, chicos, es cierto. Todos tendremos el mismo propósito de Dios y cada uno será llamado con un propósito particular. Claro, algunos se preguntarán, pero entonces no tengo que orar, Señor, ¿será la rubia o la morena? ¿No? ¿Cuál es tu voluntad? No te preocupes, súbete al avión. Vas a ver que al lado tuyo va a estar sentada la rubia o la morena. Resulta que compartían el mismo asiento con diferente letra, ¿no? De verdad. Así me pasó a mí. Yo tenía todo planificado, todo hecho, todo decidido. Un día Dios me dijo, tienes que dejar tu carrera. La arquitectura no es lo tuyo, Daniel, tienes que servirme a mí, vas a predicar de mí en todo el mundo. Mi pasión era la arquitectura. Tenía mis proyectos, también mis proyectos de familia. Todo se rompió. Todo. No fue nada agresivo ni doloroso. Tuve que viajar a Buenos Aires para estudiar. Y estudiando en Buenos Aires, solamente me quedaban solo 3 meses para volver a mi ciudad, a mi pueblo, a mi casa, a mi gente. Y en esos 3 meses, Lili regresó a Argentina. Ella vivía en las Islas Canarias. Y solamente iba a estar 3 meses en Argentina. En esos 3 meses nosotros nos conocimos. Resultó ser que había una chica de mi edad, de 23 años en aquel momento, 24 años, que le habían dado el mismo número de asientos, solo que con la letra del lado. Pero Dios me dijo a mí, tienes que tomar una decisión. Ella había tomado la suya y todos nos encontramos en Cristo. Yo siempre pienso esto, el día que quiero siempre estar en comunión con Cristo. Porque si algún día mis hijas, mis nietos, mis amigos me quieren encontrar, cuando ellos tengan comunión profunda con Cristo, los dos tendremos comunión. Es fácil así encontrar al pastor en una iglesia y tener comunión con el pastor. Si estamos en Cristo, no es nada forzado. ¿Saben? Jesús dijo, pídanle siempre al Padre que se haga su propósito y su voluntad aquí. Que todos podamos entender bien claro cuál es el avión y la puerta correcta. Y una vez que estés ahí adentro encontrarás tu asiento. Y lo que les quiero hablar esta tarde, anoche prediqué, esta tarde vuelvo a predicar. Lo que quiero hablarles es algo de lo que Dios me habló muy fuerte el jueves pasado. Yo vine aquí para orar porque tenía el alma muy cargada, muy turbada. Teníamos una entrevista con el jefe de neurocirugía por lo de Lili. Ellos querían operar casi con urgencia la cabeza y bueno, estábamos ahí luchando, orando. Era muy opresivo todo, había que tomar decisiones. Y había recibido los diagnósticos de Marisa también y entonces yo me arrodillé aquí y le dije, Señor, quiero descansar el alma, quiero estar contigo. Y comenzó a llover en mi mente un montón de palabras y yo dije, Señor, no quiero pensar en lo que voy a predicar. Y Dios me habló, me dijo, esto te lo estoy hablando a ti y quiero que tú lo compartas con la iglesia. Lo que les quiero decir hoy, que dentro de este concepto de la oración que vengo predicándole a la iglesia hace meses, tenemos que aprender a orar por el propósito de Dios. No para ti, sino para orar conforme al propósito de Dios. No orar para saber cuál es el propósito, sino orar conforme al propósito. Por eso Jesús le dijo, incluyan siempre en la oración que todo lo que yo haga, viva, sea dentro de tu propósito. Siempre. Pablo decía, el Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene, porque intercede por nosotros conforme al propósito de Dios. Amén. Siempre que Dios te guíe a algo particular, te va a guiar al avión correcto. Dios no te va a incluir en tu billete el asiento numerado y con letra de otro vuelo. ¿Sí? Si te fijas, primero te va a dar el vuelo y luego te dice cuál es el asiento. Primero busca la puerta, el vuelo correcto, y dentro del vuelo vas a encontrar tu asiento. ¿Se entiende, verdad? Si no lo entendiste, es como si Cristo fuera el avión, ¿no?
Efesios 1, vamos a leer versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros ya hemos sido bendecidos espiritualmente en Cristo, decía Pablo. Amén. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Saben, yo en esto, sin entrar en temas de calvinismo, arminianismo, para todos los que son teólogos, simplemente quiero decirles algo. Esto muestra que Dios conoce, ve, entiende y determina desde su eternidad y su soberanía las cosas. No es que unos son elegidos para una cosa y otros para otra, pero Dios conoce las cosas. Según Él nos escogió ante la fundación del mundo, porque fueron sin mancha, en amor, mira lo que dice ahora, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios creó al ser humano y lo dotó de todo lo necesario para tener una profunda comunión con Él. Dios creó y diseñó al ser humano para que sea un excelente pámpano en la vid. Pero en Adán, los seres humanos, desestimamos eso y quedamos separados. Tú fuiste preparada, hecha con todas las características, fuiste preparado y hecho con todas las características además para ser hijo de Dios, hija de Dios. Pero solamente podemos serlo en la medida en que estemos en comunión con Cristo, porque la Biblia dice que gracias a Cristo a nosotros se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1. Amén. Entonces, hoy nosotros podemos tener comunión con Cristo, una comunión profunda con Cristo, que es el Hijo. Y en esa comunión profunda con el Hijo, nosotros somos tan hijos como el Hijo. Amén. Somos tan vid como la vid. Y somos tan amados por el Padre como es amado el Hijo. En amor, habiéndonos predestinado, preparados desde antemano para ser adoptados. Dios nos preparó para ser adoptados. Hijos suyos. Luego, no todo el mundo es adoptado, porque unos quieren y otros no. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Saben? Esa es la gracia de Dios, dándonos a conocer, miren lo que dice ahora, el misterio de su voluntad. O sea, Dios tenía un propósito que fue un misterio hasta que Cristo se manifestó. Pablo decía, durante siglos hemos buscado, inquirido, cuál era este misterio que Dios tenía desde el principio. En el mundo del rabinato, en los rabinos, siempre está la lucha de a qué se refiere este texto, si se refiere a el Mesías o se refiere a Israel como pueblo. Es un misterio, ¿no? Pablo decía, hemos debatido tanto y hoy me doy cuenta que en Cristo Jesús se unen todas las cosas y entiendo, decía Pablo, que el plan y el propósito de Dios desde el principio no era solo un pueblo, era Cristo. Y que en Cristo fueran aceptos todas las personas en todo el mundo, decía Pablo. Sean judíos o gentiles. Él derribó la barrera. Esto para nosotros era un misterio, decía Pablo. Sin embargo, hoy lo entendemos gracias a la revelación que tenemos en Cristo. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, lo que Él quiso, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo. Bueno, aquí está complicado el tema, ¿no? Porque Reina Valera usa unas palabras rarísimas, unas palabras raras. Bueno, se lo voy a leer de otra manera, ¿vale? Versículo 9 y 10, escuchen esta versión. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme a ese buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Antes de que Adán cayera, ya el Padre había determinado que Cristo fuera el varón perfecto. Dios ya lo tenía preparado. No era el plan B. Dios dotó al ser humano de libertad y de voluntad
Por eso cuando la gente dice, ¿por qué? Si Dios existe, ¿por qué hay guerras? Es increíble. Dios nos ha dado algo maravilloso, que es voluntad y libertad, y ahora nosotros nos enfadamos con Dios por tener libertad y voluntad. Porque en nuestra libertad y nuestra voluntad nos estamos matando. Y antes me olvidé decir algo. Quiero que oremos. Tengan siempre en oración a Mateo. Él dijo, Angelita, él es nuestro. Él pertenece a los cascos azules de la ONU, que está en el sur del Líbano. Entonces, oren por él, amén. Que Dios lo guarde, que Dios guarde a sus compañeros y que Dios los proteja, ¿no? Entonces, de reunir todas las cosas, decía Pablo, en Cristo Jesús, el deseo de Dios era que todas las cosas se reconciliaran con Dios. Todo, aún la naturaleza, dice la Biblia. Todo se reconciliara de nuevo con Dios gracias a Cristo. Todo. Y reconciliarnos nosotros entre nosotros mismos a través de Cristo. Eso está en Corintios, el misterio de la reconciliación. Y entonces dice Pablo, de reconciliar todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y luego sigue el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, mira lo que dice aquí, conforme al propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene una voluntad determinada, Dios tiene un propósito determinado y se cumplió en Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? Cristo. Porque Él es el varón perfecto. Él es el ejemplo perfecto de lo que el humano tiene que ser con Dios. Tanto en santidad como en comunión con el Padre, como en la libertad para que fluya la vida de Dios hacia todo lo que le rodea. Jesús bajaba del monte y echaba fuera demonios, simplemente con decir, sal de él. A los paralíticos le decía, levántate y camina. A los ciegos, recibe la vista. Caminaba sobre el mar, hasta la tormenta le obedeció. Cálmate, le dijo. Se calmó el viento y la tormenta. Y todo eso lo hizo no en su naturaleza de Dios, pues la Biblia dice que siendo Dios no hizo uso de sus atributos divinos en estos casos, solo para perdonar pecado y demostrar que Él era el Hijo de Dios. Pero no en los milagros. Él, cuando hacía milagros, era el Padre obrando a través del Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu se manifestaban en ese momento. La Trinidad. Pero Él, en su humanidad, como dándonos a entender que si Él lo hizo, nosotros también podemos vivirlo. Jesús dijo, cosas mayores que estas haréis. O sea que aquí el problema no es de que si Dios puede o no puede. Te digo más, a veces no se trata tanto si Dios quiere o no quiere, porque creo que la mayoría de las veces Dios quiere. Sino de que nosotros tenemos que ser un canal de vida para la manifestación de la gloria de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, del que hace todas las cosas, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dios tiene un propósito, te dije. Según de Timoteo 1:9, Pablo le escribía a Timoteo, quien, hablando de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes alguna vez experimentó al subir en algún vuelo una discusión de alguien por el asiento con otro? Es mi asiento, no, el mío, tiene que venir la azafata antes que... Y le dicen, no, lo suyo es la otra fila. Ay, es verdad. Bueno, este es el problema en las iglesias, en las familias. Nos peleamos porque todos quieren el lugar del otro. Porque no han entendido el propósito de Dios. Yo quiero aún el asiento que esté en otro avión, ¿no? Entonces, primero súbete al avión y entiende que cada uno tiene su asiento. Todos gustamos de un solo y mismo espíritu, decía Pablo. Cristo es como un florero, el espíritu es como el agua, nosotros somos las flores allá adentro. Todos tenemos agua y todos estamos firmes porque tenemos agua del florero, si no afuera estaríamos así. Pero tenemos agua, pero es una sola agua. Todos tenemos la vida del Espíritu, pero es un solo y mismo Espíritu que se manifiesta en diferentes dones. Por eso Dios siempre tuvo ese propósito eterno para la humanidad. Se cumplió en Cristo, te dije. Él fue la manifestación visible y concreta del propósito de Dios para el ser humano. Él, como te dije recién, fue el varón perfecto. Por eso en comunión con Cristo podemos
vivir el propósito de Dios para todos los seres humanos. Pero en un mundo tan individualista, hermanos, todos quieren tener éxito individual y demostrar el propósito de la voluntad de Dios para cada uno. Todos quieren tener éxito. Yo estaba pasando por unos momentos de mucha lucha aquí en España. Bueno, vivo pasando momentos de mucha lucha. Yo no sé qué tiempo fue mejor. Ahora pienso en aquellos momentos de mucha lucha y digo qué tiempos aquellos. Bueno, me acuerdo que está hecho polvo, destrozado, parecía que toda mi vida era un fracaso y Dios me decía, sigue, 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 Daniel, sigue, sigue. No hagas caso a las críticas ni a los dolores, sigue, sigue, sigue. Y contacté con un amigo mío, compañero de estudios, de seminario, que hacía mucho tiempo, él me mandó un mensaje, se ve que consiguió mi hola Dani, tanto tiempo, hola, qué bien, ¿eres tú? Sí. Y le dije, ¿dónde estás? Me dijo, no, estuve en Bogotá, me dijo hace una semana, ahora estoy en Miami, porque estoy presentando mi tercer libro, mi segundo libro. Y me habló de todos sus éxitos, de la cantidad de gente que tenía en la iglesia, el dinero que manejaba, los libros que había escrito. ¿Y tú cómo estás? Yo le dije, aquí se quedó un buen día, ¿sabes? Me pasó por toda la cara su éxito, ¿no? Es como que tú estás llorando que saque un billete de 100 euros, te dice, toma, no tengo pañuelo, pero sécate con esto, pero me lo devuelves, ¿vale? Tú dices, por lo menos me lo dejaras. Sécate las lágrimas con mi billete, pero me lo devuelves. Eso lo hace mucha gente, ¿no? Pero, ¿saben cuál es el problema? Que vivimos en un mundo individualista, exitista, meritocrático. Nos hemos olvidado de la gracia de Dios. Que somos lo que somos por la gracia de Dios. Que como profesional puedes ser el mejor, pero nunca te olvides de la gracia. De la gracia. Puedes ser el mejor de los deportistas y mañana puedes tener una lesión y se acabó el deporte. Se acabó el deporte. Está lleno de eso. Ayer estaba leyendo la historia de un chico que se hizo famoso en Argentina, jugó en la selección argentina, estuvo aquí en España y de pronto desapareció. Cuando yo leí el titular decía, ¿qué fue? No voy a dar el nombre, ¿no? ¿Qué fue de tal jugador? Que si lo menciono, alguno de ustedes lo recordará. ¿Qué fue de tal jugador? Era muy joven, creo que tenía 22 años cuando se acabó su carrera. Y dije, es verdad. Entonces luego decía, todo el mundo se olvidó de él. Y dije, uy, ¿verdad? Me enganchó porque yo me había olvidado. Quien lo escribió, un excelente periodista, porque me enganchó. Y sí, otra vez, ¿no? Excelente, uno de los mejores. Lo comparaban con Maradona. Fue un poco antes de Messi, creo. Y desapareció. Una lesión. Hablando del fútbol, hace un tiempo atrás escuchaba que Messi decía, yo jugué bien el fútbol desde que nací. Por lo tanto, yo no tengo ningún mérito, dijo Messi. Dios me dio estas piernas y Dios me dio esta capacidad. Y jugaré hasta que Dios quiera, dijo él. Y me pareció un pensamiento tan coherente. Hagamos lo que hagamos, somos lo que somos por la gracia de Dios. Marisa está luchando con sus pulmones ahora. ¿Cuántos de los que están aquí vinieron sin asfixiarse aquí? ¿Cuántos caminaron hasta aquí? Chicas, ¿cuántas cantaron respirando profundamente, guardaron el aire en los pulmones y lo fueron soltando? No nos damos cuenta del milagro de la vida, aún en los detalles pequeños, hasta que nos falta. Somos lo que somos porque Dios tiene un propósito. Pero te dije recién, en ese mundo individualista cada uno cree que vale por sí mismo. Y somos lo que somos por la gracia de Dios. Ayer yo iba conduciendo para Illora y ya recibí una llamada de una persona de Argentina que las veces que me llamó me ha bendecido. Y me dio una palabra que hoy se las voy a compartir también. Me hizo tanto bien. Y era Dios hablándome acerca de la situación que estamos viviendo y acerca de la iglesia. Me hace tanto bien a mí, me da tanta seguridad cuando Dios se encarga a través de otras personas de corregirme, porque me hace sentir que la iglesia no depende de mí. Que si yo me equivoco, Dios me va a corregir. Y eso para mí, ayer yo terminé de hablar con esta persona y me puse a orar y dije, Señor, gracias porque tú me has... No fue una corrección dura, no es que estás en pecado, ¿no? Sino, Daniel, cuida estas cosas, mira así, conduce de esta manera a la iglesia porque Dios
Alguien que no está aquí. Me dijo, esta mañana me levanté, estuve orando y Dios me puso esto. Y te lo tengo que decir. Gracias, Señor. Porque no dependemos de nosotros mismos. Pero en un mundo tan individualista no entendemos esto de que hay un solo propósito. Todos queremos tener la voluntad de Dios. A mí Dios me llamó para ser ojo, que está muy cerca del cerebro. Y a ti Dios te llamó para ser dedo del pie. Bueno, no te preocupes, hermano, pero te sientes mejor. Ese es algo asqueroso que está en la iglesia de Cristo. Por eso, lo primero que debemos entender según la Biblia es que cada uno, tenemos que entender que no existen millones de propósitos o voluntades diferentes, sino una sola, que se cumplió en Cristo. Una sola. No hay un avión para ti. No hay un avión para mí. Hay un solo avión. En ese avión cada uno tiene un asiento, es verdad, pero es un solo avión. Nunca te olvides de esto. Cristo fue y es el propósito eterno de Dios. El varón perfecto que representaría a todos los seres humanos para que todos los seres humanos en Cristo volviéramos a la comunión con el Padre. Por eso lo primero que debemos entender según la Biblia es que cada uno encuentra su razón de ser en la comunión profunda con Cristo. Y así somos cada uno pámpano en la vid que puede llevar fruto. El mandato de Jesús en Juan 15 no fue vayan y den fruto, sino permaneced en mí y yo en vosotros. Y nunca te olvides que Cristo es la cabeza y la Biblia habla de la iglesia como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, pero dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. O sea, la iglesia completa a Cristo. No es que Cristo esté incompleto en el cielo, sino que su obra en la tierra es hecha a través de la iglesia, que es su cuerpo. Él es la cabeza que transmite vida a la iglesia. La iglesia sin Cristo no existe, pero Dios ha determinado que la iglesia sea el cuerpo de Cristo y complete la obra de Cristo en la tierra. Eso dice la Biblia, ¿eh? Yo no lo estoy inventando. Por eso debemos entender que cada uno tiene un propósito dentro de eso. No debemos vivir agobiados, por favor escúchenme bien esto, tratando de encontrar una razón para nuestra existencia. Tengamos mucho cuidado con esto, porque muchas veces, Señor, ¿y tú para qué me llamaste? ¿Y cuál es tu voluntad? Si empiezas por ahí, cada vez te alejas más del propósito de Dios. Porque lo estás llevando a una visión personalizada y personalista. No debemos vivir agobiados tratando de encontrar una razón de nuestra existencia, ni de demostrar que tenemos un ministerio. ¿Saben cuánta gente vive agobiado? Es que yo no quiero pasar por esta vida sin cumplir con el propósito para mi vida. Y se agobian de tal manera que nunca lo cumplen. Y terminan engañados por el diablo, peleándose con otros porque creen que no cumplen el propósito por culpa del otro. Esto es algo muy diabólico. Porque vivimos en una cultura basada en el tener y en el hacer. Y lo importante es el ser. ¿Se entiende esto? Vivimos en una cultura basada en el tener y en el hacer. Y el propósito de Dios es que seamos lo que Dios quiere que seamos en Él. Por eso Jesús no dijo, miren cuántos frutos lleven o llevan. Sino Jesús dijo, permanezcan en mí. Primero sean pámpano en la vid y luego harán. Luego tendrán. ¿Sí? Nos preocupamos por lo que tenemos. Por el dinero, por el estatus, por la casa, por el ministerio y por lo que hacemos. Y nos olvidamos del ser. Simplemente ser pámpanos en la vid. El primer y gran propósito de Dios es Cristo. Y el propósito de Dios para mi vida, en su primera parte, es que yo me suba al avión. Puedo estar toda la vida peleándome con todo el mundo por mi lugar en el cuerpo, pero si yo no entro al avión, nunca me voy a sentar en el asiento que Dios determinó. Hablamos mucho, decimos gregre, y no terminamos de decir Gregorio nunca. Y nos peleamos los unos con los otros. Ahora, necesitamos esto. Yo le contaba, creo que lo conté aquí una vez, se lo contaba anoche a los hermanos, donde yo vivía en Argentina
Es una zona de montaña, es muy bonita, es la parte más bonita de Argentina. Es una zona de verdad muy bonita, hay muchas montañas, muchos lagos, muchos ríos, muchos prados. Y, bueno. Y mi hermana vive en una zona muy, muy bonita. Pero en la parte más profunda de las montañas volvieron a aparecer unos animales que hace siglos habían desaparecido de allí, que solamente se encontraban en los Andes, y son los cóndores. Y los cóndores son unos bichos muy bonitos. Son muy sucios también, bonitos verlo de lejos, ¿no? Pero al fin y al cabo son buitres, ¿no? Bueno, son unos bichos muy bonitos y ver volar un cóndor es algo realmente impresionante. Es muy difícil ver volar a un cóndor que mueva las alas. Normalmente cuando ves al cóndor volar está planeando, siempre planea. No hay nada de viento, sin embargo el cóndor planea, ¿no? Y tiene un diseño aerodinámico impresionante, tienen más de 2 metros a veces de punta a punta en las alas, y es impresionante porque las alas parecen alas delta, parecen alas de avión, y en la punta las alas, las plumas las levanta como los aviones, es impresionante. Tú lo ves y parece el diseño, o sea, yo creo que hemos copiado el diseño que Dios hizo del cóndor, ¿no? Entonces mi hermana le dijo a Carolina, en un viaje que ella hizo a visitar a mi hermana, le dijo, te voy a llevar a ver los cóndores. Así que viajaron con el coche hasta la parte esa donde estaban en las montañas donde se podían ver y se pasaron toda la tarde y no vieron ni un cóndor. Pero al atardecer, cuando ya estaban por irse, apareció un cóndor. Y Carolina se quedó impresionada. Y ella dijo, y detrás de ese cóndor aparecieron 2 más que eran más grandes. Y me dijo, ¿sabes qué? Con la tía pensamos que era un cóndor joven, que eran sus padres que le estaban enseñando a volar. Y entonces dijo, pasaron cerca nuestro, y ella dijo, se me pusieron todos los pelos de punta, porque me pareció algo tan majestuoso. Y me dijo, no te queda otra cosa más que decir, gloria a Dios. Qué maravilloso es esto. Y dijo, planearon, con una tranquilidad, sin estrés los cóndores, ¿eh? Y se fueron dando vuelta y se subieron muy alto y desaparecieron. ¿No? No movieron las alas, solamente planeaban así. ¿No? Y me dijo, qué majestuoso. De pronto mi hermana, no sé si me está escuchando, pero bueno, que es muy volada, muy cóndor ella, ¿no? Bueno, mi hermana se dio vuelta y le dijo, ¿tú qué piensas, Caro? ¿Te parece que los padres del cóndor estaban tan estresados esta mañana diciendo espero que haga un buen espectáculo hoy? Porque va a venir una chica de España para vernos. Así que tenemos que salir y hacer un buen trabajo, esfuérzate para demostrar que eres un buen cóndor y vamos a demostrar que los cóndores somos bonitos. ¿Tú crees que pasó eso? No. Ellos se levantaron siendo tan cóndores como lo habían hecho toda la vida. Sin estrés, simplemente soy un cóndor. Y me apeteció salir al atardecer a volar con mi hijo y con mi mujer. Y no quería mover mucho las alas, así que aproveché cuando las corrientes cálidas suben, dijo el señor cóndor. Cuando cambian las temperaturas y el calor de la tierra empieza a elevar el aire. Así que aprovechamos para salir. Ah, mira, sí es verdad, hubo gente que vino a vernos, pero no han visto nada más ni nada menos lo que yo soy todos los días, en todo momento. Soy lo que tengo que ser, solo un cóndor. Pero los seres humanos nos volvemos locos tratando de encontrar el propósito de Dios para demostrarle al mundo que valemos algo. Pobres miserables comparados con ese cóndor. Por eso no debemos vivir agobiados, debemos buscar la comunión con Él. No tanto qué tengo que hacer, sino simplemente ser en Cristo lo que Dios quiere que seamos. Dios siempre tuvo un plan, una voluntad, un propósito, que el ser humano fuera participante de la naturaleza divina, decía Pedro. Y que en esa participación en la naturaleza divina transmitiera su vida. No solo conceptos religiosos cargados de cultura. No, porque la Biblia dice, no dice la Biblia, es tu interpretación de la Biblia basada en tu cultura. La Biblia dice que la mujer no debe cortarse el pelo. Sí, es verdad, en un contexto lo dijo, pero ten mucho cuidado con adaptarlo a los conceptos culturales, a estas cosas. Te lo vuelvo a decir. Dios nos llamó a transmitir vida, no a transmitir conceptos religiosos cargados de cultura y de interpretación. En un gran porcentaje, los pecados también son culturales. Porque lo que en una cultura no está bien visto por cultura y no debes hacerlo, y Dios no quiere que lo haga, y es pecado si lo hace porque estás ofendiendo a esa gente, en otra cultura no lo es. En algunos lugares del mundo, en un mercado, acercarte a hablar con una mujer y preguntarle si sabe dónde queda tal calle, está muy mal visto y esa mujer puede tener un problema.
Y si vas como hombre y lo haces, estás pecando porque estás transgrediendo una ley moral de esta gente. Sin embargo, aquí puedes salir a la calle y preguntarle a alguna señora que va pasando, oiga, ¿usted sabe dónde está calle recogida? Y no es pecado. Pero vuelvo a decirte esto, no solo transmitimos conceptos religiosos cargados de cultura. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para transmitir vida. Dios no nos llamó a discutir sobre religiones. Dios nos llamó a transmitir la vida de Cristo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando aceptamos el propósito de Dios en Cristo, encontramos el propósito de Dios para cada uno y seremos guiados naturalmente en ello. Como te dije recién, siempre hay una azafata que te dice, tu asiento es aquel. Pero cuando estés dentro del avión. Por eso, quien más se esmera en demostrar que Dios lo usa, o que se agobia tratando de encontrar el propósito, es posible que cada día se encuentre más lejos de ese propósito. Te lo repito, hermano. Quien más se esmera en demostrar que Dios lo usa en un propósito, o quien más se agobia tratando de encontrar ese propósito, es posible que cada día se encuentre más lejos de ese propósito. ¿Se entiende esto, verdad? Cuanto más te esmeres en demostrar que Dios te usa, más lejos estás de que Dios te use. Pero cuando invertimos ese tiempo en comunión profunda con Cristo, anhelando transmitir vida, naturalmente desarrollaremos un propósito. Naturalmente lo vas a desarrollar. Cuando el pámpano está en comunión con la vid, va a llevar uva, no va a llevar higos. ¿Sí? El cóndor fue majestuoso porque simplemente fue cóndor. Por eso, naturalmente desarrollamos el propósito de Dios. Naturalmente vamos a desarrollar el plano, la voluntad para nuestra propia vida. Y Dios nos va a guiar en él. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, como te dije recién. Así cada uno tendrá una tarea, un camino, un propósito en la vida, pero no depende de nosotros, depende de él. Yo tenía mi vida totalmente planificada en el tema de la arquitectura. Y antes de terminar la carrera, yo estaba trabajando en un estudio de arquitectura y ya trabajaba con arquitectos, con ingenieros y estaba tan feliz y me iba bien y estaba en la facultad y todo. Y me encanta la arquitectura, me encanta el diseño, me encanta todo lo que tiene que ver con eso. Pero un día Dios me dijo, no naciste para esto, Daniel. Yo te creé y te formé con un propósito. Pero yo no lo entendía eso el día que me bauticé. Él me llevó primero a entender que Cristo había muerto por mí, que yo tenía que tener comunión con Cristo. Empecé a unirme al pastor, a la iglesia, un pastor muy recto él, hasta para pararse, ¿no? Tipo muy elegante, muy ruso, porque era de origen ruso. Te imponía respeto, ya estás jubilado. Y yo escuché que estaban hablando un grupo de hombres en la iglesia un día, recién llegado yo a la iglesia, nuevo, recién me había bautizado. ¿Vas a venir el miércoles a orar? Sí. Yo dije, ¿a qué hora se reúnen a orar? Y me dijo, a las 7 de la mañana nos reunimos a orar con el pastor. Y yo dije, amén, me apunto. Así que llegué, estaba la iglesia abierta y vi una puerta abierta, todo estaba oscuro y vi una puerta abierta a la oficina del pastor. Estaba la puerta abierta con la luz encendida. Y habían empezado a llegar algunos hombres, me llamó la atención que eran pocas las sillas que había. Y entonces yo me senté. Y todos se miraron entre sí, se llenó de hombres, cerraron la puerta y se sentó el pastor en el medio. Y él siempre tenía un almohadón, que se arrodillaba en ese almohadón. Y alguien me dijo, Dani, es que esto es una reunión de los líderes de hombres, de los pastores de hombres. En otras palabras, está diciendo, ¿te has colado? Y el pastor me miró, se sonrió y me dijo, ven. Y puso un almohadón al lado de él y me dijo, arrodíllate al lado mío y ora conmigo. Yo no me di cuenta, pero Dios me estaba mostrando el asiento. Me estaba diciendo, tú creías que tenías otro asiento en el avión, pero yo te estoy dando este asiento. Ya no era un asiento, eran rodillas. Salmo 138, 7 dice, si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra.
Subraya esta declaración en tu corazón, aunque te den el peor de los diagnósticos, aunque te digan que no vales nada, aunque tu tarea hoy sea la más escondida dentro de una iglesia, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El mensaje de esta mañana en gran parte es: oremos conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios se cumplirá y nadie torcerá su brazo. Dios lo hará. Pero el plan y el propósito de Dios, como te dije, para la humanidad siempre se cumplió. Lo que demuestra que nadie, absolutamente nadie, puede frenarlo. Nadie impedirá que ese avión despegue. Nadie impedirá que ese avión vuele y llegue al puerto, al aeropuerto que tiene que ir. Nadie lo impedirá. El plan y el propósito de Dios para la humanidad siempre se cumplió, lo que demuestra que nadie lo puede frenar. Comienza todo en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando el ser humano cae, Dios habla con Adán y lo segundo, Dios se dirige a la serpiente y la condena. Pero luego le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, entre ti, Satanás, y un hijo de la mujer, un humano. Tentaste al humano y será un humano el que te venza. Te va a vencer en el desierto y te va a vencer en la cruz. Porque si lo venciera Dios, no hay gracia aquí, ¿eh? Lógico. Pero es necesario. El humano cayó, ahora el humano vencía. Y ese humano perfecto, ¿quién fue? Cristo Jesús. Y la palabra dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Siempre, a partir de Génesis 3:15, hubo ataques al propósito de Dios. El diablo intentó por todos los medios que el ser humano frenara ese plan y ese propósito de Dios para que Cristo no se manifestara y no naciera la iglesia. Por eso, si lees en Segunda de Crónicas, primero me salté muchas cosas. Voy con prisa. Mira, lo primero que pasa es que los seres humanos se creen como Dios, como diciendo que Dios se quede allá arriba, nosotros aquí hacemos lo que se nos antoje. No tengo por qué darle cuentas a Dios. Y Dios dijo: yo no voy a estar luchando con estos toda la vida. Y mandó el diluvio. Mandó el diluvio. No te pongas, le dijo Dios al ser humano, entre mi propósito y la vida. Porque el propósito se iba a cumplir. Y hubo un hombre que se puso en la brecha, Noé. Y Dios salvó el plan y el propósito y la humanidad a través de un hombre, Noé. Y luego vino Babel. Y los seres humanos dijeron: no necesitamos a Dios, hagamos una globalización industrial, una globalización económica, una globalización cultural. Que todo el mundo hable lo mismo, discuta por lo mismo, pelee por lo mismo. No sé si te suena lo que estamos viviendo hoy. Generemos debates en la gente para tener todo el mundo controlado. Antes peleábamos las clases sociales, ahora los hombres con las mujeres. Antes había lucha por diferencias de clase y ahora hay lucha por diferencias de sexo. Se colectiviza al ser humano. Pero lo que te quiero decir es: viene Babel y crean todo un ambiente donde no necesitamos a Dios. Nosotros arreglamos nuestros problemas, que Dios se quede allí, hagamos una torre. Y Dios destruye la torre. Porque se estaban levantando contra el plan y el propósito de Dios. Y luego el pueblo, la tribu que estaba empezando a través de Abraham en los días de Jacob, hacen las cosas tan mal. Y Dios permite que vayan esclavos a Egipto. Y Dios dijo: solo 400 años. Dios le dice a Abraham: estarán 400 años y volverán a la tierra que yo te prometí. Pero cambia las dinastías en Egipto y ahora los que están empiezan a esclavizar al pueblo. Y llevan siglos siendo esclavizados. Y se cumplen los 400 años y Faraón no los quiere dejar ir. Y Faraón comienza a ser un problema para el plan y el propósito de Dios. Y Dios llama a un hombre que se pone en la brecha, que se considera inútil, fracasado, que no sirve, que no puede, llamado Moisés. Y Dios interviene con poder. Imagínate hoy el poder militar armamentístico más grande del mundo, el cual nadie puede enfrentar. No, aliemos no, porque este es muy poderoso. Ese era Egipto. ¿Quién va a frenar Egipto? Dios lo frenó.
Dios se levantó contra la arrogancia del faraón, que además tienes que entender que el faraón se consideraba un Dios. Dios abre el mar, Dios los guía. Cuando se cumplen los 400 años, Dios dice, se acabó, no van a estar más esclavos. Mi plan y mi propósito se va a cumplir. Desde el principio, el propósito de Dios se cumplió. A lo largo de la historia de la humanidad, no hubo imperio, ni poder, ni fuerza, ni demonio que frenara el propósito de Dios. Porque Dios sigue siendo soberano, iglesia. Por eso tenemos que aprender a orar conforme al propósito de Dios, no conforme a nuestras apetencias. Y vino Babilonia y se los lleva esclavo al pueblo de Israel. ¿Y quién lo iba a decir? De aquí no salimos más. Y otra vez pasan un montón de años. Y cuando Babilonia destruye Jerusalén, había dos pequeños reinos, provincias dentro de Babilonia, gobernadas por Babilonia, sojuzgadas por Babilonia. Una era Media y la otra era Persia. ¿Quién lo iba a decir que cuando pasaran algunos siglos, los medos y los persas se iban a aliar y derrocarían al gran poder de Babilonia? Y de pronto los persas gobernarían toda aquella tierra. Y vendría un rey, yo no tengo mucho tiempo para leerlo, segunda de Crónicas 36, 22. Dice, más el primer año del rey Ciro, rey de los persas, ¿saben? Esto sucedió sobre el año 600 al 500 antes de Cristo. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el hoy actual Irán, el cual hizo pregonar de palabra y también de escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová es el Dios de los cielos. Ellos tenían una divinidad que se llamaba el Señor del cielo. Por eso nunca vas a leer el concepto Señor del cielo antes del cautiverio en Babilonia en la Biblia. No quiere decir que Israel se hizo pagano aquí, sino que los reyes de Persia dijeron, ese Dios que toda la vida hemos considerado como el Dios del cielo, que está por encima de todos los dioses, ese Dios es el Dios de Israel. Y viene Ciro y dice que vuelvan. Dios, dice aquí, despertó el corazón de un gobernante que no tenía nada que ver con Dios. Y despertó, dice la palabra, que Dios había dado por Jeremías unos cuantos años antes de que esto sucediera. Es más, Isaías habla de Ciro casi 150 años antes de que Ciro naciera. ¿Me están siguiendo, verdad? Porque Dios cumple su propósito. Dios cumple su propósito. Cuando yo llegué a España, bueno, ya muchos años, venía de vuelta a Colón para aquí, así que me colé, me vine en una carabela. Hace muchos años, yo ya tenía mi documento en Argentina, ¿vale? O sea, yo ya vine aquí a España con mi documentación hecha, todo hecho, ¿vale? Pero al llegar aquí me dijeron que tenía que renovarlo cada año, después cada 4 años. O sea, yo ya tenía todo hecho, pero después de estar aquí me dijeron tienes que ir renovándolo. Si no se te renueva por algo, te van a deportar. Y resulta que había una funcionaria que tenía muy mala espina. Y no me lo renovaba y no me lo renovaba. Y pasaban los meses y a mí se me estaba venciendo. Y yo me acuerdo, estaba muy preocupado. Y un día me puse a orar y a ayunar y le dije, Señor, abre las puertas. Y me fui a la policía. Y ese día la funcionaria se había enfermado. Llego y me dice alguien, ¿a quién buscas? ¿A ella? Sí. Me dice, no vino, acaba de decir que está mala, no va a venir. ¿Por qué era? La Policía Nacional estoy hablando, ¿eh? Le dije, era por esto, por esto, por esto. Y me dice, espérate, lo mismo te lo soluciono yo. Es solo un papel lo que necesitas, ¿verdad? Sí, debería estar firmado ya, ¿verdad? Sí, le dije, firmado y sellado, solo necesito el papel. El tipo empieza a buscar y abre un cajón y mete la mano al fondo. Saca un papel, saca otro y dice, mira, aquí al fondo estaba tu papel. Toma, me lo dio. Y me dice, pero ya está vencido esto. Así que tienes que hacerlo de nuevo. Y le dije, ya, pero es que tu compañera nunca me lo dio. Me dio la cabeza y dijo, no te preocupes, ven, te lo hago yo de nuevo. Vente la semana que viene que va a estar listo. Dios despierta el corazón de personas para cumplir su plan.
De verdad no tengo mucho tiempo. ¿Sabes que luego vino Herodes? Y cuando se enteró que Jesús era el Mesías, decidió matar a todos los niños. ¿Y qué hizo Dios? Habló en sueños a José y le dijo, llévate al niño a Egipto. Y cuando Herodes murió, Dios le habló a José y le dijo, vete de vuelta porque ya Herodes ha muerto. Porque Dios tenía un propósito. Y el propósito se tenía que cumplir. El propósito era la cruz y la resurrección y la vida eterna. Y aparece otra traba. Satanás en el desierto. Y Jesús lo vence. Y aparece otra traba. Por favor, síganme, no se distraigan, porfa. Aparece otra traba. ¿Saben quién fue? Pedro. Y Jesús le dice a los discípulos, llegó el tiempo, tengo que morir. Ayer Dios me habló a través de esta persona y me dijo, los cristianos aprenden a vivir en Cristo, pero nunca aprenden a morir en Cristo. Y no entienden que la muerte no es un luto, es volver a casa conmigo. Despertémonos, iglesia. Porque nosotros queremos que el propósito de Dios se cumpla por partes. Nunca entenderemos ese propósito de Dios hasta que no aceptemos que aún el propósito de Dios puede tener un tramo doloroso. Jesús le dijo al Padre, si es posible pasa de mí esta copa porque lo que viene es muy duro, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús se dispone para ir a esa cruz. Y cuando Jesús se dispuso para ir a esa cruz, aparece Pedro y le dice, no te acontezca tal cosa, te amamos Jesús, no queremos verte sufrir, preferiríamos que huyas. ¿Qué hay en tu cabeza, Pedro? No entendió nada, Pedro. Pero un amor mal encauzado hizo que Pedro fuera una traba para el plan de Dios. ¿Sabes de qué me habla todo esto, mi hermano? De que muchas veces personas muy amadas nuestras suelen ser una distracción dentro del propósito de Dios. No porque tengamos que atenderles, sino porque nos sueltan argumentos que van directamente a nuestras emociones y nos parten el alma. Si yo hubiera hecho caso a todo los bombardeo emocional, yo nunca hubiera venido aquí a abrir iglesias. No tendríamos centro familiar cristiano. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dentro del avión, todas las cosas te ayudan para bien. Súbete al avión. No te pases la vida preguntándote cuál, quiero saber el asiento. Súbete al avión que es Cristo. La comunión profunda. Por eso, Jesús, eso fue lo máximo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre Dios levantó a alguien que se pusiera en la brecha para que su propósito se cumpliera. Alguien. Siempre hubo un Noé, siempre hubo un Moisés, un Jeremías, un Isaías, para que escribieran las cosas que despertarían el espíritu de Ciro. Siempre hubo un José que escuchó la voz de un ángel. Por eso necesitamos aprender a orar por el propósito de Dios. Necesitamos ponernos de acuerdo en oración con Dios para que nada ni nadie frene o altere o se meta en ese propósito, o que tengamos el discernimiento suficiente para darnos cuenta, no viene de Dios. Me está frenando. Si Dios tiene un plan, podría cumplirlo solo. No te necesita a ti ni a mí, ni nuestra oración. Pero siempre llamó a seres humanos para que estos oraran en el plan y en el propósito de Dios. El propósito involucra al ser humano desde el principio. Dios involucró en su propósito a Adán, pero Adán no quiso. Y fue el ser humano el que rechazó el propósito. Por eso fue un humano, un segundo Adán, el que cumplió con el propósito. Y por eso somos los seres humanos quienes tenemos que volvernos hacia Dios en la dirección del propósito de Dios. La voluntad eterna de Dios. Decir, Señor, yo quiero tener el espíritu que estaba en Cristo. Yo quiero orar conforme a tu propósito. Guíame para orar conforme a tu propósito. Guíame para discernir las cosas, si no voy a estar reprendiendo todos los demonios que se mueven y nunca le voy a acertar, hermano.
Señor, guíame a orar en tu propósito, encamíname a hacer tu voluntad. El rey David decía, enséñame a hacer tu voluntad, Salmo 143. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Pablo decía, el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos enseña a orar como conviene. Jesús dijo, cuando oren pidan que el reino de los cielos venga. Señor, que se cumpla tu buen propósito. Bueno, pero es que me profetizaron. Mira, te pueden profetizar de cualquier lado y de cualquier forma, pero el propósito de Dios es uno. Tengo mucho cuidado con esto. No, pero es que es un profeta de Dios. Sí, también era un profeta de Dios el que le dijo al otro, quédate un poco más, y después lo comió el león. Tengamos mucho cuidado con esto. Gente que hable de Dios está lleno. Por eso hay tantas sectas. Pero tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu en el propósito eterno de Dios. Señor, que tu Espíritu me guíe. Salmo 143, versículo 10, versículo 11. Lo que Dios determinó, hermano, así será. Y siempre Dios tendrá personas que se mantengan en esa brecha y orarán por el propósito. ¿Lo entiendes a esto? ¿De dónde lo sacas a esto, Dani? Elías le agarró un bajón tremendo y tuvo una crisis de identidad, una crisis emocional. Entró en una depresión y en una especie de ataque de pánico, no de ansiedad. Cuando tú lees los síntomas de Elías, tenía un ataque de pánico prácticamente. Mira los síntomas. Miedo a volverme loco, miedo a morir, miedo a que me pase algo. Ataque de pánico. Y él dice, no puedo ni levantarme de aquí, me acuesto a dormir. No quería salir de la cama porque decía, me voy a volver loco, me voy a morir. Ataque de pánico. Ataque de pánico. Estaba hecho polvo Elías. Y va y le dice a Dios, porque estoy solo, porque no hay otro. Y Dios, ¿qué le dice? Hay 7,000 que no doblaron sus rodillas, Elías. Hay 7,000 que siguen orando, pidiendo, buscando que se cumpla mi propósito para este mundo. Dios siempre tiene personas. Romanos 8:27, te dije recién, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús aceptó el propósito del Padre, aunque significara la muerte y la opresión y la lucha, porque sabía que eso iba a traer vida. Por eso es importante la oración que nos entrega a su voluntad, sea la que sea. Sea la que sea. Yo recuerdo el día que Dios me dijo, Daniel, deja todo lo que estás haciendo. Deja carrera, deja todo. Deja todo. Cuando yo me fui a estudiar a la ciudad, siempre cuento que vengo de una familia pobre. Iba en una carrera muy buena y estaba haciéndolo muy bien y me iba muy bien y tenía muy buenas notas. Y había materias que no me examinaba al final porque las promocionaba directamente. Los exámenes parciales me salían tan bien que no hacía exámenes finales. No hacía exámenes finales porque me iba muy bien. Un profesor en dibujo me dijo si yo más adelante quería ser ayudante de cátedra. Yo estaba tan contento con esto. Pero Dios tenía otro propósito. Y Dios me habló tan fuerte un día y me dijo, deja todo. Y había muchas cosas emocionales que me ataban. Cuando yo me fui a estudiar, mi madre no tenía dinero. Mi madre toda la vida tenía unos aretes así hermosos, redondos. Eran el lujo de ella, era todo lo que tenía, eran de oro. Yo recuerdo cuando la abracé para irme, ella hizo así, se sacó los aros y me dijo, toma Dani, no puedo darte otra cosa, pero con esto compra todo lo necesario para tu carrera. Yo con eso compré mi tablero de dibujo, todos los elementos que necesitaba para dibujar. ¿Sabes el peso que tenía en el alma cuando yo tomé la decisión de dejar la carrera para seguir a Cristo? Y era como que se me partía algo aquí adentro. A veces nosotros pensamos que el propósito de Dios es solo comodidad. Pero cuando estamos dispuestos a entender que hay un propósito que va más allá de nuestras apetencias temporales, entonces tendremos claridad suficiente para entender cuál es el propósito de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y Dios nos va a guiar en ese propósito. Sabemos vivir con Cristo, te dije, pero no sabemos morir con Cristo. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Por eso cuando aceptamos ese propósito eterno de Dios y decidimos unirnos a Él en Cristo y ser parte de Él, entonces encontraremos el plan y el propósito de Dios para cada uno.
Cuando has tomado la decisión de subirte al avión. Yo hablé de mi vida, pero tal vez el propósito de Dios es que tú seas arquitecto. Tal vez el propósito de Dios es que tú seas psicólogo, que seas maestro. No estoy diciendo que tienes que dejarlo todo. Se entendió, ¿verdad? No quiero que nadie se confunda con esto ni saque una mala lectura. Simplemente decir que tenemos que orar siempre, Señor, que se haga tu voluntad. Y que haya una disposición en mi alma. Señor, quiero que tu voluntad sea hecha en mí, sea lo que sea. Entonces Dios te va a dar la convicción por medio del Espíritu que nada ni nadie va a torcer el plan y el propósito de Dios sobre tu vida. Nada ni nadie va a torcer el propósito de Dios sobre tu vida. Ni siquiera tú. Y te enfadarás y te irás y te apartarás. Y Dios te estará esperando en la vuelta de una esquina dentro de unos años y te dirá, quieto parado, ¿a dónde vas? Yo te llamé para otra cosa. Por eso decidimos unirnos a Él en Cristo y ser parte de Él. Entonces encontramos el plan y propósito de Dios para cada uno. Pero también encontramos la revelación de Dios, que nada ni nadie podrá frenar su plan. Dios sigue siendo el mismo. Solo leerte un texto y ya nos vamos a orar. Por eso, hermanos, no es época de profetas que te dirijan la vida. Es época de que el Espíritu te dirija la vida. Y entonces los profetas del Nuevo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento siempre confirmaron el plan y el propósito que Dios había revelado en el corazón a sus hijos. ¿Me están siguiendo? El profeta no está por encima de la obra del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Amén. El profeta ejerce un don, un ministerio. Cuando el profeta le dijo a Pablo que lo iban a apresar, Pablo ya lo sabía. Y lo que hizo el profeta fue confirmar lo que Dios le había dicho. Por eso, busquen siempre esto, Señor, que tu plan y tu propósito se cumplan en mí. Guíame conforme a tu propósito. Hechos capítulo 9, versículo 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. ¿Nunca te llamó la atención? ¿Por qué Dios dejó ciego a Pablo? ¿Qué quiso decir Dios con esto? Yo creo que aquí había un mensaje para Pablo. Mensaje que luego Pablo desarrolla a lo largo de sus cartas. ¿Sabes cuál es? No veas nada más que a Cristo. Pablo, te deslumbraste con mi aparición y mi luz. No apartes los ojos de Cristo. Cristo era el plan y el propósito eterno. Y en esa comunión con Cristo, Pablo entendería todo lo que Dios tenía para él. Por eso lo llevaron de la mano y bueno, ustedes conocen esto, pero ahí Dios le dice a la persona que va a orar por él, ve y ora, porque es necesario que Pablo predique a los reyes, a los gentiles y a mi pueblo de Israel. Dios tenía un propósito con Pablo. Pablo está ciego todavía, pero Dios muestra que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un propósito con él. Y nada ni nadie lo iba a torcer. Cuando Pablo está yendo a Roma, ya en su último viaje, y va cautivo en el barco, y viene el naufragio, se le aparece el ángel de Jehová, y le dice, no temas, Pablo, porque es necesario que prediques en Roma. Sí. Hace muchos años yo te hablé, Pablo. Yo te hablé. Yo le decía a Dios, cuando dejé la facultad, mi sueño era construir y viajar. Y ahora, Dios me dijo, conmigo vas a construir y vas a viajar. Y no solamente construir cosas espirituales, hemos construido en Sierra Leona escuelas y aquí hemos reconstruido templos y hemos hecho tantas cosas. Pero saben, cada vez, y Dios me dijo, tú vas a predicar de mí, escúchenme hermano, año 1984, Dios me dijo, vas a predicar de mí en muchos lugares del mundo.
Cada vez que yo llego a un aeropuerto porque me han invitado a predicar en un lugar o porque tengo que ir a enseñar o predicar, siempre me viene esto: vas a hablar de mí en muchos lugares del mundo. Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Por eso, en el naufragio, Dios volvió a afirmar esto. La experiencia de Pablo se queda ciego porque Dios tenía un propósito en esto. Así debía ser la vida de Pablo siempre. Y eso es lo que Pablo tendría que enseñar. Nuestros ojos no están puestos en lo temporal y visible, sino en lo invisible y eterno. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y yo creo que para Pablo siempre aquella ceguera le marcó la vida. 3 días en los cuales no pude ver nada de lo temporal, solamente tenía mis ojos totalmente velados y lo único que podía hacer era buscar que mi espíritu pudiera ver a Cristo. Por eso te leo esto y ya oramos en serio. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero para eso tienes que estar en el Hijo. En el Hijo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ni el faraón. ¿Quién es el que condenará? El faraón, Herodes. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Mis niñas, todavía no había nacido Carolina. Solo teníamos a Piti, que era un bebé, y Ana Laura. Y un día vino la Guardia Civil y me llevaron preso por usurpación de morada, por ocupa, vaya. Y yo no lo podía creer. Y el Guardia Civil me dijo: estás ocupando una vivienda que no es tuya. Vino el dueño y te ha puesto una denuncia. Y yo le mostré el contrato que tenía. Resulta ser que la ex mujer de este hombre se quedó con una escritura antigua, falsificó datos y con eso fue a un inmobiliario y me alquiló la casa. Y yo terminé siendo víctima. Y entonces yo dije: ¿ahora qué hago? Y me dijo: te tienes que ir ya, porque esa casa no es tuya, no importa quién lo haya hecho. Ahora el juicio va a caer sobre ella, pero tú tienes que dejar la casa. Unos días más tarde llamaron al timbre y aparece un tipo vestido de traje y era un notario. Y el notario venía a traerme el informe del dueño diciendo que me tenía que ir ya, si no me iban a echar a la calle con la policía. Y yo no había hecho nada malo, era víctima de todo esto. Lili y yo comenzamos a orar. Al otro día vino el notario otra vez con el dueño original. Y bajó Ana Laura, que era como Olivia. Y Ana Laura lo saludó, siempre simpática Ana Laura, y le dijo: ¿te gusta mi casa? Y el hombre se sonrió. Y yo rojo. Y el hombre le dijo: ¿esta es tu casa? Sí, porque aquí vivo yo y aquí nació mi hermanita. Y el hombre me miró y me dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué no te puedes ir? Le dije: bueno, no tengo dinero para alquilar otra casa. Si yo tuviera para entrar en otro piso y pagar, me voy ya, no quiero causar problemas. Esto me avergüenza, le dije. Se sonrió y me dijo: no te preocupes, ¿cuánto dinero necesitas? Dije: no sé. Me dijo: mira, yo te lo dejo. Era como era la primavera. Y el hombre me dijo: mira, yo te doy todo el dinero que tú necesites, porque yo necesito esta casa ahora. Búscate un buen piso, vete tranquilo, me dijo. Tú no eres un delincuente. Y a fin de año me lo devuelves. Y a fin de año lo devolví. Porque cuando Dios tiene un propósito, aún los enemigos los va a hacer estar en paz contigo. Dios es fiel. No tengan miedo a decirle: Señor, cumple tu voluntad en mí, aunque sea un trago doloroso lo que viene. Aunque lo que estoy pasando es doloroso, Señor, cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí. Aunque este significa seguir yendo a hospitales, a médicos, cumple tu propósito en mí. Porque aquí dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada nos separará del amor de Cristo. Vamos a orar, iglesia. No quiero ya invertirles más tiempo. Quiero que oremos. Amén. Dios tiene un propósito eterno que se cumplió en Cristo Jesús. Estando en comunión con Cristo, cada uno de nosotros entenderá su propósito, su lugar en el cuerpo de Cristo, su lugar en el tiempo, cuándo y cómo y por qué. Amén. Oren que Dios cumpla su propósito, no solamente en vosotros, sino en vuestros hijos. No les transmitan vuestras expectativas. Porque si empezamos así, le vamos a decir hasta con quién se tienen que casar nuestros hijos. No cometamos nunca esta locura.
Yo siempre pensé que alguna de mis hijas iba a ser arquitecta. No lo fue. Luego pensé van a ser pastoras, tampoco lo fueron. Y están haciendo lo que Dios quiso que hicieran. Pero yo tampoco sabía que Dios iba a usar todo lo que yo aprendí en la facultad de arquitectura para que pintara cuadros. Y resulta que Piti es mucho mejor artista de lo que yo puedo ser. Y ahora, entre los genes, tengo dos pequeños artistas que cuando vienen a mi casa siempre dibujan y dibujan y dibujan. Y yo me maravillo de verlos dibujar. Y me encanta enseñarles a pintar y a dibujar. Y no me doy cuenta. Pero cuando Dios cumple sus propósitos, aún en los detalles más pequeños, se ve su amor y su perfección. El problema es que nosotros queremos aprender a vivir con Cristo, pero no queremos aprender a morir con Él. Aunque signifique mi muerte física, Señor. Se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Dios quiere que Centro Familiar Cristiano ore conforme a su propósito siempre. Y si no lo sabemos, te lo digo rápido, así oramos. Si no lo sabemos, hay algo claro, hermanos. Pídanle a Dios que el Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, Él nos guíe a orar como conviene. Porque dice que intercede por los santos conforme al propósito de Dios. Y todo lo que le sucede a los que aman a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito están en su pueblo, todas las cosas que les suceden les ayudarán para bien. Todo lo que sucede les ayudará para bien. Dentro del gran propósito eterno de Dios, Dios tenía un asiento para Daniel Palma. Ser pastor. Y por encontrar ese asiento, encontré a una mujer maravillosa que tenía el asiento al lado. Gracias a Dios mi madre no me dijo con quién me tenía que casar. Oramos. Querido Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu propósito. Enséñanos a orar por medio de tu Espíritu conforme al propósito eterno. Que nuestras apetencias, nuestros deseos, nuestros anhelos nunca estén fuera de tu propósito. Tú pudiste discernir aún que el amor de Pedro era una traba para cumplir el propósito. El amor de Pedro te estaba alejándote de la muerte. Era amistad, cariño. No hay nada más placentero que eso, Señor. Era decirte que no sufras. ¿Qué puede haber de no placentero en desearte el no sufrimiento, Señor? Sin embargo, tú sabías que el propósito era sufrimiento, dolor, muerte, para que viniera la resurrección y la vida eterna. Querido Señor, enséñanos a discernir por medio de tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, no queremos buscar en orgullo nuestros propósitos. No queremos demostrarle nada a nadie. No queremos enorgullecernos de nada. No queremos vivir acomplejados diciendo es que yo quiero que me valoren, o yo quiero demostrar que valgo, o yo quiero demostrar que soy esto, que soy aquello. No lo intentes. No lo intentes. No lo intentes. Tal vez trabajas en un lugar de neurocirugía donde entran grandes profesionales que han estudiado unas carreras larguísimas de casi 15 o 20 años entre prácticas y carreras. Y tú eres la persona encargada de la limpieza en ese lugar. Y tal vez ese es tu propósito. Nosotros no estamos para demostrarle nada a nadie, estamos para transmitir la vida de Cristo. Y en su propósito Dios nos guiará. Tu gran preocupación no tiene que ser demostrar nada, ni intentar ser un cóndor que dé un buen espectáculo, como te dije recién. Simplemente ser lo que Dios quiso que fuera desde el principio. Encuentra tu asiento en este gran avión que es Cristo. Demos Shakarian escribió un libro que se llamaba La gente más feliz de la tierra. Y en ese libro al final dice: el hombre más feliz del mundo es aquel que encuentra su lugar en el cuerpo de Cristo y lo hace. Querido Señor, queremos cumplir tu propósito en nuestras vidas. Oh Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe. Enséñame a hacer tu voluntad y tu buen Espíritu me guíe constantemente, Señor. Quita de mí toda comparación, quita de mí todo aquello que me acompleja, me da miedo, me da temor. Yo quiero ser aquel hombre, aquella mujer que tú quisiste que yo fuera el día que me creaste. Quiero ser un buen pámpano en la vida, quiero transmitir vida. Quiero transmitirle vida a mis hijos, a mi familia, a mis nietos. Quiero ser un canal de vida, Señor. Quiero ser un canal de vida.
No quiero que me aplaudan a mí. Quiero llegar en silencio y quiero irme en silencio. Quiero que nadie note mi ausencia el día que me vaya. Señor, que el día que yo me vaya nadie se dé cuenta que me fui. Querido Señor, no quiero ocupar el lugar que solamente tú puedes ocupar. Si algún día me tengo que ir de esta iglesia porque tú decidiste llevarme, Señor, que nadie eche de menos al pastor. Puede echar de menos al hombre, pero no a la obra que tú hacías a través mío. Señor mío, amado Señor mío, yo no quiero estar ocupando un sitio ni un lugar que no me corresponde. Oh Dios amado, quiero orar conforme a tu propósito. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Y ese propósito maravilloso se cumpla en mí. Tú eres el Dios fiel, el Dios de promesa, Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada paso hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprender a este corazón a confiar en el propósito eterno. Grande es tu fidelidad. Dios me dijo, Daniel, ora conforme a mi propósito, no a tus emociones, Daniel. No ores conforme a tus emociones, ora conforme a mi propósito. El amanecer a la noche, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad. No nació ni nacerá el que tuerce el brazo de Dios. Aún el rey Ciro de Persia, conocido en los libros de historia, Dios se le despertó el espíritu para cumplir su propósito. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Aún aquel que parece tu enemigo, como me pasó a mí, puede terminar proveyendo para tu bendición. Que eres la verdad, a pesar de la fuerte tempestad. Firme estaré. Gracias, Señor. Tú eres fiel. Pase lo que pase, tú cumplirás tu propósito en nosotros. Por eso nosotros queremos estar en comunión contigo, Señor. Que nadie influya en tu corazón para hacer cosas que te saquen de la comunión de Cristo y de la iglesia. Ten cuidado con esas cosas. Esperanza firme. Esperanza firme, nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo. Todos aquellos que quieran seguir orando como lo hacemos siempre, aquí la música de oración sigue. Pueden quedarse aquí adelante orando. Los que necesitan orar con imposición de manos, vengan aquí. Yo voy a estar orando por lo que necesiten. Pasen aquí para orar. No hay ningún problema. Vamos a orar por todos los que lo necesitan. Firme. Henry Barreto, yo vamos a estar orando por todos los que necesiten oración, así que los que necesiten pueden venir, los que quieran quedarse a orar pueden hacerlo, pero no te vayas de este lugar sin que Dios te hable, sin tener comunión con Dios. Hacia mí. El amanecer a la noche, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí.
Querido Señor, gracias por este momento, gracias por tu palabra, por tu presencia. Guíanos, Señor, conforme a tu propósito en todas las cosas. Y que esta semana, Señor, sobre todo pronóstico, sobre toda situación, se haga tu voluntad. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.